Quiero dar inicio a esta plática que le pusimos la terapia de arte, mucho más que solo arte, una forma de trabajar y expresar tus emociones. Y pues es un placer enorme tener aquí a Astrid Nestel, creadora del Escalón Creativo. Y Astrid, porfa, platícanos un poco qué has trabajado tú en relación a esto. Platícanos a qué te dedicas, qué haces y vamos a empezar. Claro, no, pues primero gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con alguien como tú. Y bueno, pues qué más padre que un foro para poder, como dije, expander un poquito ese conocimiento o esas diferentes opciones de terapias que existen. Yo soy terapeuta de arte, entre otras cosas, y me dedico exactamente a esas dos partes que tú hablas, ¿no? A lo que es la parte terapéutica y a lo que es el arte para niños, para adultos, pero con todas esas ganancias o todos esos aprendizajes o todas esas todo lo que en sí conlleva no quiero entrar en mucho detalle porque lo vamos a platicar ahorita, pero esas dos áreas la tengo y efectivamente hay mucha confusión, ¿no? Uno cree que va a una terapia de arte y dice, vamos a ir a pintar. Es pintar y relajarte, y realmente no. Sí, el arte per se ayuda a relajarse, ayuda a bajar el estrés, pero la terapia de arte es mucho más allá, ¿no? Y lo vamos a ir platicando. Doy talleres para niños, doy talleres para adultos, doy terapias presenciales ahorita y por Zoom, emocionales a través del arte, doy talleres a empresas. Entonces, trato o sea, esto realmente es para todos, entonces trato de que se vaya acoplando a la gente que lo necesita. Súper, pues vamos a compartirles pantalla para que puedan los que nos están viendo también tener como un referente en relación a estos temas tan importantes, donde trabajar las emociones a través del arte es algo así como un gozo, porque mucha gente pensaría, pero pues si soy pésimo pintando y soy pésimo, no se me ocurren las ideas y no se me ocurren las formas para trabajar. Pero ahorita vamos a ver que no necesariamente uno tiene que ser bueno en el resultado, sino aquí lo más importante es trabajar ese proceso, esa emoción oculta, esa sensación interna que estamos teniendo y que muchas veces no la descubrimos hasta que nos metemos, ahora sí que hacer como ese pozo adentro de nosotros, ¿no, Astrid? Así es, así es. Buenísimo, pues entonces vamos a empezar con esta plática de la terapia de arte, mucho más que solo un arte, una forma de expresar y trabajar tus emociones. Entonces, a ver, Astrid, platícanos qué es esto de la terapia de arte. Bueno, como bien dice acá, la terapia de arte es un tipo de psicoterapia que utiliza la creación artística y el proceso creativo. O sea, es solamente el arte, es la herramienta para facilitar esta expresión, la resolución de problemas, el manejo de emociones, y el arte, junto con la capacidad del psicoterapeuta, ayudan a poder sacar lo que está dentro de él. Ok. Y pues bueno, vamos también a ver esta diferencia que justo en la que yo te preguntaba, ¿te acuerdas, Astrid? Cuando dijimos, a ver, pero explícame un poquito más porque yo sí quiero saber de qué estamos hablando. ¿Por qué estaríamos hablando de terapia de arte y no el arte como tal? Que sí sabemos que cuando expresamos, por supuesto, tomar una pluma, inclusive cuando estás hablando por teléfono, que te la pasas haciendo como garabatos, ¿no? Pero no hay una interpretación de ese garabato, no hay un manejo más allá del garabato que estás haciendo. Entonces, evidentemente estamos viendo que esta parte de la terapia de arte contra lo que es nada más una expresión artística, estamos hablando que una lleva a un terapeuta y otra no, eso es algo evidente. El arte, por ejemplo, y la creatividad, además de todos sus beneficios intrínsecos, van a funcionar como una herramienta para el trabajo psicológico. Evidentemente, esto es algo bien importante.
porque el arte y la creatividad lo que van a sacar es esos elementos importantes que va a poder tener el paciente o la persona, pero tiene ciertas conexiones neuronales diferentes, baja niveles de ansiedad. Sí nos vamos a poder sentir muy bien, a lo mejor pintando un mandala, pero no hay una interpretación de lo que hay adentro, ¿no? De la precisión del lápiz, la manera en la que lo estamos tomando, si tenemos agresividad en nuestros trazos, si tenemos dulzura en nuestros trazos. O sea, todo eso que estamos teniendo y que a veces está tan interno, no lo podemos sacar hasta que no trabajamos con una interpretación que por supuesto necesita haber un terapeuta en esto, ¿no? Se trabaja con las imágenes, la terapia de arte, con su significado, se profundiza, se transforma este significado, se reflexiona sobre el trabajo realizado y no importa la estética del trabajo, ¿no? Que justamente era lo que estábamos hablando, si es importante que me quede bonito y es importante que yo tenga esos elementos artísticos o de plano no, ¿no? Entonces, en todo esto es bien importante que el trabajo, pues evidentemente cuando estamos tomando una clase de pintura como tal, sí estamos buscando la estética. En la terapia de arte no. No sé qué nos quieras tú platicar, Astrid. ¿Qué te has encontrado tú en tu experiencia? Mira, depende cómo se dé una clase de arte. Por ejemplo, yo pues me dedico a esto también. A mí no me importa qué es lo que sale, pero sin embargo, una persona que sí está enfocado a subir su potencial artístico, pues entonces tal vez de alguna forma se va a ir más a la técnica, al trabajo final, porque tal vez lo va a exponer. Realmente en la terapia de arte no importa, no se va a exponer, es un proceso de cada persona y es entrar exactamente a todo esto que tiene dentro la persona. Sí es importante la presencia del terapeuta, porque yo puedo pintar cómo me siento, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no, que yo voy a ahondar en todos estos símbolos, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer un experimento ahorita y Ah, decir, padrísimo. a ver, agarren un papel, todos, y pinten si contactan con las emociones que hemos tenido durante toda esta pandemia, ¿no? Que han sido subidas y bajadas, ¿no? O sea, ¿nos sugieres ahorita hacer este ejercicio? Sí, si quieren agarren un papel, un Yo lo lápiz. voy a hacer también. ¿Mandé? Lo voy a hacer también. Va, va. Los que tengan, agarren un papel, agarren colores si tienen, plumones, lo que tengan a la mano. Y ahorita vamos a ver la diferencia de lo que es uno u otro, ¿no? Ok. O sea, yo puedo, entonces, cierro los ojos, vamos a respirar hondo. Y quiero que contacten con alguna emoción que les ha costado trabajo manejar durante la pandemia. O sea, ubiquen esa emoción. Y ya que la tengan contactada, píntela en un papel. Cómo es, qué figura tiene, todo. ¿Ya? Ok. ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Sí? Contactaste la parte interna de ti, pero también, si yo te digo pinta algo, va a ser un trabajo que tal vez te relajó, que tal vez te ayudó a sacarlo de ti, pero aquí es donde empieza el trabajo del terapeuta. O sea, esa es la diferencia. Tú puedes agarrar y decir, pinta cómo estás, relájate, pero ¿qué hay en todos estos símbolos que están adentro de lo que estás pintando? ¿Cuándo apareció esta imagen que estás viendo, que tienes frente de ti? ¿Cuándo se hace grande? ¿Cuándo se hace chiquita? ¿Cuándo apareció
en qué momentos ha aparecido durante la pandemia. En algún momento esta imagen la tenías en otros lados, en el pasado te ha salido esta imagen, ¿no? Mira, aquí Entonces, en Instagram nos preguntan que si en la terapia de arte se pinta libre o hay temas. eso, mira, lo vamos a tomar, pero si quieres voy tomando las preguntas para que no se olviden. Ok. Eso es el arte de un buen terapeuta. El arte de un buen terapeuta es escuchar a la persona que viene a terapia y poder ver qué es lo que se tiene que trabajar. No se programan las sesiones porque cada vez puede venir la persona con otro tema y puede ser el que lo que yo tengo pensado que te va a ayudar en este día, pues no es el estado que realmente estás. Entonces, como vamos a contactar realmente cómo estás en ese momento, me es importante ver cómo estás y entonces el arte del terapeuta es ver qué voy a hacer con materiales, qué voy a hacer, que vamos a hablar más adelante, para adecuarme exactamente al momento que estás viviendo en el presente. Y entonces hay una cosa importante acá, Astrid, por ejemplo, en una clase de arte, que es hacer una diferencia, si programas la clase. O sea, en Exacto. una clase de arte puedes decir, hoy vamos a pintar cosas del mar, o específicamente vamos a trabajar con arena, o específicamente vamos a hacer frasquitos rellenos de colores, ¿no? Exacto. Esa es una clase de manualidad, yo diría. Exacto. Pero exactamente, o sea, esta parte de la conexión del terapeuta con la persona que está viniendo a la terapia es la pieza clave, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, aquí repetiríamos esta frase que hemos dicho, que es no se requieren de habilidades artísticas, ¿no? Y que sí lo quisimos como separar en una diapositiva solita para que realmente nos demos cuenta que no se necesitan estos elementos para poder asistir a una terapia de arte, ¿no? Y que también es como, hablábamos de esto como misconceptions o dificultades en el concepto Claro, de esto. Y claro. entonces, Y a ver, además, Astrid, ¿para quién es esta terapia de arte? ¿A quién se recomienda? la terapia de arte es para todos, así como dijimos de la pasada de que no se necesita pintar. ¿Por qué? Porque el ser humano en sí tiene la habilidad de expresar las cosas, inclusive en la antigüedad el hombre prehistórico y todo expresaban cosas a través de los dibujos pictóricos, en las cavernas, en todo, para poder decir qué es lo que tenían adentro. Obviamente no entraba el trabajo metafórico, pero realmente toda persona tiene esa habilidad de hacerlo. Niños, adolescentes, adultos mayores, personas con salud mental, con incapacidades físicas. No importa el grado de escolaridad, esto es importante porque dicen, no, yo necesito tener Harvard para poder, no. O sea, estamos hablando con seres humanos, estamos hablando con el idioma interno de la persona, ¿no? Y obviamente se puede aplicar la terapia de arte en personal, en la salud, o sea, con todo lo que es los ámbitos de salud, en las escuelas, en las empresas, y en cada una tiene un enfoque que va a ayudar y se debe de acoplar a las necesidades del cliente o de la persona que está viniendo a solicitar la terapia. Ok, entonces podríamos también decir que es una terapia breve, ¿no? Que se puede trabajar individual, de pareja, también puede ser una terapia o en grupal, y bueno, de alguna forma se puede llevar a cabo en consultas privadas, en centros comunitarios, en cárceles. De hecho, gran parte de lo que a mí me llamó mucho la atención es una terapia de arte en las cárceles, cómo beneficia a las personas a poder sacar esas emociones que tienen tan atoradas y esta manera de manifestar el enojo, la tristeza, la ansiedad, la angustia y todo lo que están viviendo las personas en estos espacios, puede ser súper catártico poder trabajar estas emociones y sentirlas que tienen como estos espacios de expresión, ¿no? En escuelas, en hospitales, en empresas. O sea, realmente es una terapia como cualquier otra, pero que hay como estas ideas como muy preconcebidas de estar buscando la belleza en lo que estamos haciendo, estar buscando el espacio perfecto, y cualquiera puede ser el espacio perfecto, ¿no? Así es.
Así es, no hay ni siquiera, o sea, uno puede agarrar, inclusive trabajé cuando fue el terremoto, Ujú. trabajo en el lugar de los derrumbes y Ah, se llegó a trabajar con la gente, o sea, agarras un papel, llevas plastilina, llevas materiales bases y la gente al poder tener esta oportunidad de salirse de donde están y entrar a este mundo maravilloso de expresión, se vuelve catártico, como dices tú, y no importa en dónde estés, con quién estés, se puede aplicar. increíble. Ahora, dime una cosa, la terapia de arte, ¿cómo se usa para trabajarla? Platícame un poco cuáles son los conflictos o cuáles son las áreas que se pueden trabajar dentro de la terapia de arte. Mira, como bien aquí lo está en iba a decir diapositiva, pero ya no es una diapositiva. Sí, eso está perfecto. Es, y voy a empezar de abajo para arriba. Ajá. Dice, cualquier persona con deseo de vivir más pleno, feliz, en paz, realmente no se necesita Todo. un problema, sí, realmente no se Todo. necesita un problema de esquizofrenia o de cualquier cosa grave, no grave, porque para mí no hay nada grave, ahorita lo voy a explicar por qué más adelante, pero ningún problema que haya llegado a su grado máximo, ¿sí? Todos te podemos ser más felices, todos podemos trabajar, todos podemos crecer personalmente, todos podemos autodescubrirnos, todos podemos autoconocernos, podemos siempre mejorar las habilidades interpersonales, por ejemplo, los problemas de pareja, si tengo una mala comunicación con la familia. Y lo que hace esto es que hay un aumento de conciencia, Claro. ¿sí? En toda la gente. Entonces, Y aparte, qué importante es esta parte de la autoconciencia que dices, nunca me había dado cuenta que hacía esto, nunca me había dado cuenta que esto me afectaba o que esto me lastimaba, y lo haces consciente y ya nada más con ese proceso hay una sanación impresionante, así ¿no? es, así es. Y lo padre también y lo increíble de la terapia de arte es que te conoces, pero desde otra perspectiva. Claro, Que ahorita también vamos a platicarla, pero el hecho de verlo afuera de ti, todo lo que tienes adentro, te hace verlo como un espectador, como alguien que está fuera de ti. Entonces, es como cuando alguien tiene un problema y cuando estás inmerso en el problema se te hace que no sabes ni cómo encontrarle ni pies cabeza, pero cuando alguien está viéndolo por afuera, puede opinar mucho más fácil porque está viendo el objetivo, ¿no? Cuando entra en la terapia de arte, sí entra esta forma, aunque no sigue siendo totalmente objetivo, porque eres tú el que lo estás haciendo, pero es ver ese problema de una forma objetiva. Entonces, puedo yo conocerme sin estar yo inmiscuida, ¿sí me entiendes? Eh, como retomando esto que estábamos platicando, temas como depresión, traumas, fobias, abusos, gente con demencia, gente con trastorno de espectro autista, que esto a mí se me hace increíble, lo del espectro autista, porque estaba leyendo hace poquito un artículo que se me hizo increíble, de cómo la persona autista ve el mundo a través desde otra perspectiva, ¿sí? Obviamente todos vemos el mundo a través de nuestros ojos, pero la forma como ve una persona autista es ver cosas que la gente común y corriente que estamos acostumbrados a ver, que un coche, por ejemplo, tiene las ruedas y tiene las ventanas y todo, él tal vez lo va a voltear y lo va a ver desde otro lado y tal vez le y quitan es que las este ruedas. tema, y este sí ya es un tema súper mío, que es en relación al tema de integración sensorial, es la manera en la que están interpretando los sentidos desde su propia perspectiva. Así es. Entonces, esa parte es interesantísima, donde justo una de mis especialidades es trabajar esta parte de personas dentro del espectro autista, sobre todo niños, Ujú. y parte de la comunicación o la dificultad que tienen para comunicar a través del arte podría ser, a pesar de que tienen varias resistencias sensoriales, un acercamiento al arte podría permitir y ayudarles a que esto pudiera ser bastante más, digamos, amigable, sobre todo en el momento en el que pudieran tener un espacio de expresión de las emociones, ¿no? Claro, claro. Imagínate no poder decir me siento mal
quiero más, estoy lleno, ya no quiero esto. O sea, poder decir eso y poder trabajar esa parte es importantísima, ¿no? Así es, y con otro idioma, ¿no? Exacto. Y eso es el idioma de la persona. Eso es lo padre. Te metes al idioma, que también lo vamos a ver, al idioma, a los símbolos internos de la persona. Entonces, de alguna forma, es como, yo digo que la terapia de arte es como meterte a la persona y ver el mundo a través de sus ojos. Claro. Eso es la terapia de arte. Y de Y, alguna manera no hay verdaderos y falsos, ¿no? Es su claro, perspectiva y su propiocepción del entorno, o sea, su percepción del entorno, entonces no podrías decir, es que no lo puedes ver así. Dices, ¿cómo? O sea, es mi así lo veo, interpretación de lo que está sucediendo, ¿no? así lo estoy viendo, no, no hay. Y qué rico es que te validen las emociones que estás sintiendo y que digan, sí existen, sí, sí están ahí, ¿no? Claro. Claro, y especialmente, mira, con los niños es muy padre todo esto, porque cuando un niño llega y te dice, es que yo me imagino un monstruo, ¿sí? O me da miedo en las noches dormir porque me imagino que va a venir este monstruo. ¿Qué hacen los papás muchas veces? Agarran y le dicen, no, fíjate, los monstruos no Sí, existen, es tu claro, imaginación, pero claro. el niño lo está viendo real, el niño sí se imagina ese monstruo. Entonces, qué increíble es poder hacer este monstruo, ver cómo es, ver qué cosas tiene, qué es lo que te da miedo de este monstruo, y después de trabajar todo eso, agarras y lo deshabilitas. Y Y sabes a mí qué me ha pasado ahorita que dijiste lo de monstruos. Tengo un paciente que le tiene pavor a los payasos, pero pavor, pero tiene 20 años. ajá, Entonces me dice, yo no puedo hablar este tema con nadie porque siempre sale el tema que eres una marica, eres un miedoso, gallina, no sé qué. Dice, y es algo que no lo puedo enfrentar. O sea, si mis amigos se van a ir un fin de semana a Six Flags, a la Feria del Terror, yo no puedo ir por el miedo que me da de encontrarme un payaso. Seguramente algún tema con un payaso tuve y me da pavor, pero esa sensación de poderlo, y no lo puedo hablar en ningún lugar porque además, hombre, 20 años y esa fobia, por supuesto que se convertiría en algo como inadecuado, ¿no? claro, claro, claro. El, aquí ahorita lo que importa no es la, o sea, sí obviamente es la fobia, eso, pero ¿qué es para él un payaso? Claro, ¿qué es lo que Porque eso es representa? el símbolo interno que está Exacto, teniendo. exacto. Entonces, lo padre de la terapia es que puedes trabajar ese símbolo interno, accesas a esta información que de otra forma es muy difícil sacarla, porque Claro. estás validando, como dices tú, no hay bien ni mal. Si me dices, tengo miedo, está bien, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué son para ti los payasos? Claro. Pero no solamente es hablado, como aquí está bien puesto en este nuevo cuadro, Ujú. dice que son 3 vías, ¿sí? El arte va a ser ese puente entre el paciente y el terapeuta para poder tener ese canal de comunicación. ¿Sí? Es la parte que sale del paciente, que se vuelve visible, que se vuelve tangible y entonces se puede trabajar. Claro. Ok. Pues qué interesante, Astrid. Y bueno, pues entonces también vamos a ver que esta parte de la terapia de arte es ese como puente, ¿no? Entre, como decías, ese mundo interno del paciente y la persona y el inconsciente, o sea, porque una vez que lo traes del inconsciente al consciente, también es una mejor manera de poder interferir en alguna emoción, en alguna sensación, en alguna imagen, en ese lenguaje interno del que estabas hablando. Y entonces, manejar a veces esas emociones que no las habíamos descubierto y que no les habíamos puesto un nombre y no las habíamos siquiera visto, te da una perspectiva como muy sana y muy clara de todas las situaciones, ¿no? Entonces, eso es importante que podamos manejar de alguna forma porque lo que vamos a hacer también es que va a facilitar toda esta parte de la expresión, de la identificación, de conocer, de transformar, de toda esta parte como un efecto sanador, ¿no?
porque sí sabemos que podemos encontrar mucha sanación en muchas cosas, ¿no? O sea, podemos meditar, podemos hacer tai chi, podemos hacer mindfulness, podemos hacer, ¿no? Donde realmente eso sabemos que son elementos que nos ayudan como personas, pero toda esa parte de el manejo de las emociones a través de alguien que te puede interpretar y dar estrategias es algo bien diferente, ¿no? Claro. Mira, eso creo que el punto más importante, más que define esta terapia también, dentro de otras, es esa capacidad que tiene la terapia de arte de pasar de el inconsciente al consciente en 2 segundos. Claro. Nosotros en la vida vamos guardando en el inconsciente, yo así lo pongo como un archivo, ¿no? Tenemos nuestros cardex y ahí se van guardando imágenes. El ser humano capta muchas veces las emociones, lo que va pasando, son como fotos que se van guardando en el inconsciente. Entonces, Sí. ¿qué hace la terapia de arte? Accesa a este archivo de imágenes y la saca. Y no hay, el subconsciente no pone todas estas trabas de si lo digo, no lo digo, está bien, no, bueno, pero esto ya lo aprendí, pero esto ya me dijeron que no. Todo ese diálogo se quita. Claro. Y entonces haz de cuenta que vomitas, ahora sí literal, lo que es el inconsciente y lo ves afuera de ti. Entonces, al verlo afuera de ti, lo puedes trabajar, son a base de símbolos y se vuelve tangible. De repente puedes tocar, puedes ver cómo es todo esto que tienes adentro. Y Claro. muchas veces esto que sale, tú cuando sales dices, a ver, es que es exactamente así como lo siento, pero Claro. no lo puedes decir de otra forma. O muchas veces tú crees que un evento es el que te dejó está haciendo o está detonando una emoción o una reacción ante un evento, pero realmente es ese símbolo interno que está dentro del que se está activando y que muchas veces no lo conocemos, o más bien, pues no lo tenemos porque no lo vemos. Entonces, cuando se vuelve tangible, cuando yo puedo tocar este monstruo, cuando yo puedo ver mis miedos, cuando yo puedo entender que el duelo, por ejemplo, en el duelo es muy personal. ¿Sí? Los duelos todos pierden a la misma mamá, pero ese símbolo interno que se archivó de cada persona que lo perdió es muy diferente. Claro. Inclusive de alguien que ni siquiera tenía nada que ver con esta persona que murió. Entonces, al poder accesar a toda esta información tan fácil, se vuelve una terapia mucho más eficaz, se vuelve una terapia mucho más rápida, porque de repente entran esos insights, ¿no? De decir, ah, es que esto es lo que me pasa, yo pensé que era el otro, así es como me... Justo de eso era lo que te preguntaba. Cuando alguien te dice, vas a tener que pintar tus emociones, por decir algo, ¿no? Yo de pronto decía, híjole, si me lo dijeran a mí, una de mis faltas de conocimiento en este tema era ese pensamiento y esa sensación de que eran terapias eternas, ¿no? Donde, uy, de aquí a que yo saque, y de aquí a que lo abro, y de aquí a que pinto, y de aquí a que lo hago. Y verdaderamente los procesos son mucho más fáciles porque las resistencias, tanto al proceso como al resultado, que eso es lo que yo trabajo en la terapia cognitivo-conductual justamente, son procesos que se destapan muy fácil cuando se hacen a través de un canal, ¿no? Claro. Además, entras mucho, aunque se activan muchos lugares en el cerebro, estás entrando por el lado derecho, estás entrando por el lado creativo, por el lado de emociones, estás entrando, entonces toda esa parte izquierda se duerme un ratito. Entonces, todos estos bloqueos que pudieran existir desaparecen. Claro. Entonces, y realmente entras directo. El de la razón, el del pensamiento, entonces fluye, ¿no? Exactamente, exactamente. Es como yo digo, lo que está saliendo afuera de ti es la neta de lo que traes adentro. O sea, no te puedes cuentear. A mí sí me dices, pero es que yo soy muy fuerte en esto. A ver, sí, pero acá, a ver, ¿qué me dices? ¿Qué te dice esto que estás haciendo? ¿No? Entonces, este vaivén de preguntas y este vaivén de
de diálogo que empieza a haber con la imagen fuera de ti, da la pauta para que la persona vaya descubriéndose. Y algo importantísimo también que decía la de antes es que son lugares contenidos. Exacto. ¿Ok? Si yo pinto, bueno, seguimos con el monstruo, digo, por decir algo, ¿no? Porque se puede aplicar en todo, ¿no? Dolor, todo. Si yo pinto este dolor que tengo, o si yo hago algo, porque no solamente es pintura, hay 1000 cosas para hacerlo. Claro. Si yo hago esto fuera de mí y está contenido en un espacio, en una hoja, en un cartón, en una escultura, en lo que sea, está contenido. Y esto que estoy teniendo afuera de mí y que lo puedo tocar no me hace daño. Este monstruo no me hace daño, este monstruo no me puede atacar. Y entonces entra ahí increíblemente la diferencia entre lo que son los pensamientos, la imaginación y todo esto que me está causando esto y la realidad, ¿no? Y cómo realmente todas las personas son capaces de hacer ese cambio en la forma como perciben las cosas externas y entonces entra el inconsciente trabajado. Claro. Y entonces, y a mí me encanta poder hacer como este análisis que dices a nivel neurológico, porque uno pensaría que yo siento el enojo, siento estas emociones, ¿no? Tanto tóxicas como no, y que son sentimientos, ¿no? Que no tienen un efecto y no están impresas en nuestro sistema nervioso central. Y sí están, o sea, sí tienen un lugar, sí tienen una ubicación, sí tienen un espacio, y este espacio y este lugar o sea, todas las emociones se guardan en la amígdala de nuestro cerebro. Ahí es donde tenemos esos recuerdos de eventos y de situaciones que nos hacen protegernos, que nos hacen tener ciertas memorias de lugares, de eventos, de procesos que nos hacen generar esta adrenalina tanto para protegernos como para gozar un momento, y toda esta secreción de hormonas y toda esta secreción de adrenalina y de oxitocina y de todas estas cosas que necesitamos para el momento de sudar, para el momento de excitarnos, para el momento de sentir miedo, para el momento, todas esas se conectan y sí llevan un efecto en la emoción. Entonces, me encanta por eso cuando hablamos de este tema al nivel del desarrollo neurológico, porque las emociones no nada más se sienten, sino se vibran y se imprimen en nosotros. Entonces, por eso tan importante interpretarlas, por eso tan importante encontrarlas en nosotros, porque como dices, tú puedes tener un caparazón durísimo, decir, soy fuerte, a mí nadie me traspasa, ¿no? Y yo voy con esa armadura en la vida y resulta que tu yo interior, tu inconsciente o te está expresando otra cosa en la que tienes que trabajar, en la que tienes que protegerte, en la que tienes que cuidar, y esa parte es bien importante, ¿no? Así es. Y bueno, pues me gustaría que nos platicaras de los lenguajes de la comunicación. tomando este ejemplo que estás poniendo, ¿ok? Cuando una persona llega y me dice, no, es que yo me siento que tengo esta armadura y yo estoy muy fuerte y no sé qué, el lenguaje de la comunicación, al ser en imágenes y al ser metafórico y al poderlo sacar de ti, lo que hace el poder del arte, lo que va a hacer es entrar a este lenguaje metafórico que tú tienes. Si tú me dices, yo me siento como si tuviera una armadura, bueno, vamos a hacer esta armadura. No vas a tener que hacer una armadura y te voy a poner aquí a fundir metal o lo que sea. Al contrario, o sea, ¿cómo es tu armadura? ¿Sí? Entonces, entras, esto por ejemplo que yo te dije de metal, tal vez Después del mi lenguaje del armadura. que hablas, ¿no? Del lenguaje Exacto. personal de cada uno. Exactamente, te metes a ese lenguaje y el terapeuta debe de dejar que el paciente o la persona que venga a terapia pueda desenvolver eso interno de forma externa. Y con ese lenguaje, esa habilidad que puede tener un terapeuta de arte de meterse y explorar a través de otra área o de otra forma de expresión, este lenguaje inmenso que tenemos adentro, le da la oportunidad a la persona de verlo y decir, ok, yo siento, mi armadura es así, 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 digo, como ahorita, por ejemplo, los que pintaron su emoción, ¿no?
cómo es, qué figura tiene, qué colores se usaron, por qué, cuándo está, retomando lo de la armadura, ¿no? ¿De qué te protege? ¿Por qué te la pusiste? ¿Cuándo apareció por primera vez? ¿En qué momentos no te sirve? ¿Por qué crees que en este momento no te está sirviendo? ¿O por qué crees que de qué te está protegiendo que no te tienes que proteger? Entonces empiezas a hablar, pero empiezas a hablar, el arte otra vez del terapeuta de arte es ver los símbolos internos. Muchas veces el lenguaje verbal de la persona no tiene nada que ver con el lenguaje simbólico. Claro. Porque el lenguaje verbal aparece en la parte de la mente, del pensamiento, y el lenguaje simbólico es la parte interna. Entonces, ¿qué vas a usar? Vas a unir estas dos cosas, la parte metafórica, la parte simbólica, la parte de imágenes, la parte oral, para poder sacar qué es realmente tu símbolo interno. Y entonces, a través de preguntas, a través de darte cuenta, porque, por ejemplo, muchas veces agarran y te dicen, no, yo me siento muy triste con esta situación, ¿no? Y cuando lo ves, está la sonrisota en lo que hizo. Entonces dices, a ver, ¿cómo se dice? La emoción no está siendo manifestada con lo que estás diciendo, ¿no? O sea, no se conecta. Entonces ahí viene la audacia de poderte dar cuenta y decir, esto no me cuadra o sea, estas Con tu discurso, descuadres que claro, existen con el discurso, es exactamente ahí a donde está el conflicto. Porque claro. una cosa es como yo pienso que soy o como yo pienso que me afectó, y otra cosa es realmente lo que te está pasando adentro de ti. Entonces, ahí es donde dices acá que guías y acompañas al terapeuta, porque también la terapia al paciente, porque la terapia de arte, lo que hace también es encuentra tus zonas sanas, ¿no? Y de qué manera puedes interpretar todas estas emociones, crear, solucionar, fortaleces al paciente en relación a su autoestima, su autocontrol, y de alguna manera le das esas herramientas para poder enfrentar el conflicto, ¿no? Que digamos que ahí es donde sería el perfil de cualquier tipo de psicoterapia o de cualquier tipo de terapia. Sin embargo, las herramientas es donde se cambia, ¿no? Y además las herramientas salen de la persona. Esa Claro. es el que va a modificar este símbolo externo es la persona. Entonces, ¿estás seguro que él las tiene? Porque si él las está diciendo es porque él las tiene. Claro. Y bueno, ¿qué nos podrías decir en base a esta diapositiva, Astrid? Mira, especialmente hay muchas formas de terapia, todas tienen sus beneficios. Hay gente que en algún momento se ha atorado en otros tipos de terapia, especialmente por por la dificultad de expresión o porque no ha realmente lo que se ha trabajado, ¿sí? Es lo que tal vez él cree que se tiene que trabajar. Pero hay una parte acá importante, porque no tener una dificultad de expresión es no saber hablar, no es tener un problema de lenguaje. O sea, tienes un problema de expresar lo que sientes, ¿no? Y de conectarte con tus emociones. Pero no Exacto. necesariamente un problema de lenguaje, aunque también les funciona a los niños con un problema de lenguaje. Sin embargo, por ejemplo, un paciente que tiene, no sé, 20 años, que te dice, yo hablo perfecto, sí, pero el momento en que te digo cómo te sientes, siempre es todo bien, 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 ¿no? A veces les digo como cuando van los niños a la escuela, ¿cómo te fue, mi amor? Bien. ¿Cómo la pasaste? Bien. ¿Qué hiciste? Nada, ¿no? Mi hijo ya me decía, bien, llegué, me bajé del camión, comí lunch, me subí al camión y me vine a la casa. O sea, ya deja de preguntar, ya te hice el resumen del día de la escuela. ¿No? Entonces, justo que les digo que son esas expresiones de telegrama, ¿no? Como si las palabras costaran, pero a veces sí, les cuesta trabajo expresar cómo se sienten en diferentes lugares y diferentes espacios. Y también hay un tema ahí de comunicación muy prejuicioso, ¿no? O sea, donde los hombres no pueden sentir dolor, no se pueden sentir débiles, no pueden sentir, donde la mujer debe ser fuerte, no sé qué, donde el hombre debe ser, o sea, como que ciertos prejuicios también, o ciertas cosas como cuando le preguntan, y esto lo he hablado mucho en mis pláticas, Astrid, en relación a, mami, ¿estás triste? ¿No? Y la mamá sí tiene un tema. Y no, mi amor, no, todo bien.
Entonces, la sensación del hijo, ¿qué es? Y tú como mamá dices, no le voy a decir para no preocuparlo, pero el hijo te conoce, el hijo sabe que algo te está pasando, ¿no? Y entonces, el que no te conectes con sus emociones y el que no te conectes con lo que estás sintiendo y el hijo lo que sienta es que lo estás engañando o no estás sabiéndote leer o no estás sabiendo expresar, reconocer las emociones en ti, pues el mensaje oculto es no reconozco las emociones en otro, no sé si puedo reconocer las emociones en mí también, ¿no? Y me acostumbro a estas formas de contestar de, ¿tienes algo, mami? No, no, no tengo nada, todo bien. O realmente también lo que, aparte de todo esto que dices, es que aprenden los otros tipos de lenguaje. Yo, o sea, y habría que ver, y eso es lo que entraría en la terapia de arte, cómo esta persona está entendiendo este lenguaje. ¿Cuáles son esos símbolos internos que se le están haciendo al poder ver a su mamá así y decir, ah, entonces, digo, habría que verlo, ¿no? Pero dice, entonces, cuando yo me siento triste, tengo que decir que estoy bien. No debo demostrar esta emoción, o debo de contenerla, o no la puedo A lo expresar. mejor está mal, o La debo cuando de... lo creces de chiquito con esa línea, así se te queda. Claro, claro, y se van ¿No? aprendiendo cosas que se van volviendo rutinarias y que llega un momento que ya ni siquiera te das cuenta. Por Y supuesto. por eso la importancia de accesar a este mundo del inconsciente y hacerlo consciente, porque entonces dices, ah, esto es lo que me pasa. Y entonces, bueno, podemos ver también que con la terapia de arte miras los problemas de una manera diferente, puedes ayudar a la gente a accesar a sus emociones, como hemos visto que a veces están enterradas o ignoradas, ¿no? No te das cuenta que ahí las tenías cargando durante años, o que experimentas mayor sensación de control y de elección cuando se compara con otras terapias habladas, ¿no? Y que muchas veces, en ocasiones, el paciente ya, como dices hace ratito, ya te llegó de 10 terapias previas y te dice, a ver, ¿tú qué puedes hacer por mí, no? Yo sigo sin resolver esto, Exacto. ¿no? Y entonces, a ver, platícanos de esta parte de la creatividad, Astrid. De cuando el cerebro empieza a hacer todo este proceso creativo y uniéndola a la de la parte sana de la persona, empieza a usar sus herramientas. Entonces empieza a tener todas estas ventajas de lo que es el arte, con estas sensaciones de libertad, del estado de ánimo, pero poderlas usar a su favor, Ajá. con sus herramientas, con su autocontrol, y todo esto ayuda a que uniendo todas estas áreas hace que tanto el proceso, que todo este proceso sea sanador, no solamente ni el principio ni el final, que realmente, por ejemplo, esta imagen que tienes ahí enfrente, se empieza, o sea, el chiste es empezar, ya entró, perdón, se activó la parte creativa, se activó la parte artística, se activó la parte emocional, se activaron muchas áreas que en conjunto la terapia de arte agarra lo mejor de cada uno. Ok. Y pues bueno, también es importante saber que hay diferentes medios, ¿no? En la terapia de arte, no nada más, porque a veces yo también, ¿te acuerdas que te comenté como otro de mis conceptions o falta de concepción adecuada de la terapia de arte? Siempre me he imaginado una terapia de arte pintando, ¿no? O sea, de cuadros, de expresión, de dibujos, de hacer un dibujo de cómo me siento, un dibujo de cómo interpreto al miedo y ese tipo de cosas. Pero bueno, en relación a todo esto que has dicho, me doy cuenta que tiene diferentes técnicas, diferentes materiales y que todo tiene, o sea, se basa principalmente en esta creatividad del terapeuta de qué debe de hacer con el contenido y con la información que le está dando el paciente o la persona, ¿no? Es adecuarse al lenguaje que está utilizando la persona para poder ver qué técnicas, ya está bien la que sigue si quieres darle, las técnicas que se usan, exacto, aquí como bien dice, se va a usar dos temas principales, se van a tomar en cuenta para ver cómo voy a hacerlo. ¿Qué necesidades tiene el paciente? Aquí faltó tal vez cuál fue su parte de expresión oral, qué fue lo que me quiso decir y los Pero es objetivos algo de... que esto lo has repetido muchas veces y es importantísimo no olvidar ese lenguaje al que tú vas a interpretar de lo que está diciendo ese paciente, ¿no? Realmente
el que lo va a interpretar Es el paciente, exacto. es el paciente, ¿no? O sea, lo que es el terapeuta aquí es un facilitador para que el paciente pueda accesar a su archivo interno, sacarlo, conocerlo, transformarlo y volverlo a meter al inconsciente ya sanado y transformado. Eso es, podríamos decir que son las pautas, ¿no? Y la habilidad de poder entrar, y lo increíble de poder entrar a este lenguaje. Si me dices, es que estoy en un hoyo inmenso y ya no sé cómo salir, y qué padre poder hacer el hoyo, qué padre poder entender en qué hoyo estás, cómo es. Entonces empiezan a salir esas herramientas. Pero ¿cómo voy a hacer el hoyo? ¿Qué técnicas voy a hacer? ¿Qué materiales voy a usar? Todo esto es un mundo infinito de opciones, y si ves del consultorio, o sea, tengo closets y closets de materiales para poder darle esta versatilidad. Y también empieza aquí un factor increíble que es el de sorpresa, ¿no? De repente doy unas cosas que en su vida han visto y dicen, y esto qué increíble, que estos plumones que hacen o esta arena que hace diferente. Entonces, este factor de trabajar con cosas que no nos son tan conocidas también, pero que son inocuas, obviamente, inocuas en el sentido físico, hace que la terapia se vuelva además divertida, que sea algo, bueno, voy a ver qué es lo que está pasando dentro de mí con materiales nuevos, con cosas nuevas. Entonces se vuelve muy diferente. Y como dices, no importa el valor artístico o estético que pueda llegar a tener el resultado, ¿no? Porque no es lo que se está midiendo, Así es, así es. ¿no? Así es, así es. Quitar esa parte que creo que es la más Ya se me antojó, de las Astrid. más grandes, ¿no? Ya se me antojó. Ok. Y bueno, pues también hablar de algunos ejemplos de algunos materiales, como decías, que tienes en el consultorio, ¿no? Todos estos materiales como pinturas, gises, pasteles, óleos, crayolas, colores, plumones, utensilios, espátulas, o sea, todo lo que se requiera para que la persona no sienta que está como limitada en relación a a su expresión y en realidad toda esta creatividad, porque sí, lo que hemos dicho es que la idea es que el paciente trabaje sí o sí la emoción, sin importar si va a ser con gises o con crayolas, ¿no? O sea, que el objetivo sí va a ser el trabajo final, pero en relación al paciente, no a la obra de arte. Exacto. ¿No? Pero en los materiales ayudan a contactar qué es lo que quieres trabajar. Y porque de alguna forma en algún momento leí, por ejemplo, trabajar con colores, con crayolas, que son cosas que usamos cuando estamos hablando de algo de nuestra infancia, son elementos que te contactan también con esas etapas, ¿no? O por ejemplo, en alguna ocasión tomé un taller de barro y nos habían pedido hacer, o sea, ya sabes, conéctate, expresa, no sé qué, y habíamos hecho, bueno, unas cosas, yo me sorprendí muchísimo con lo que me había salido y hablábamos mucho que en esta fusión del barro entre la tierra y el agua también te contacta mucho con orígenes, ¿no? Y yo había hecho una persona embarazada con un bebé en los brazos, o sea, y yo ni siquiera estaba casada, o sea, como que me había hecho como mucho ruido esto y lo tengo muy presente porque sí había sido una terapeuta de arte que nos había dado esta, y había sido grupal, había sido una experiencia maravillosa, pero justo hablaba de esto de los orígenes, ¿no? Ajá. Ahora, eh, estos orígenes tal vez son para ti esa interpretación que tú le das a estos materiales. Claro, Eso también es algo que el terapeuta debe de tomar en cuenta. Yo, lo que para mí es lo que yo me va a contactar, no es lo que va a contactar la persona. Tal vez a alguien las crayolas, puede ser la parte infantil, pero tal vez para otra persona significa otra cosa. claro, Entonces, porque los usó en la universidad, yo qué sé, ¿no? exactamente. Entonces, es muy importante que el terapeuta se mantenga alejado, entre comillas, de sus y de lo que él cree que es la explicación o la parte interna de la persona y realmente empezar a descubrirla por el lenguaje de la persona.
por las explicaciones de la persona que viene, por el manejo, cómo está tocando los materiales. Entonces, es una confrontación de decir, a ver, me llama la atención que agarraste el plumón así. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿No? O sea, es darse cuenta desde la parte física de lo que está pasando con la persona, de la parte emocional. Tal vez de repente agarró la crayola y se le llenaron los ojos de lágrimas, ¿no? Entonces es todo este contacto con los materiales, tal vez la parte de fluir con la acuarela. No vas a hacer un cuadro de acuarela, pero sí tal vez va a ayudar a que entres a esa sensación, pero porque tal vez yo ya entendí que para ti eso significa la acuarela. Sí, Entonces, significa todo, fluir porque se mueve fácil, o significa... entonces tú dices, siento como agua con colores, ok, entonces acuarela, ¿no? Podría ser una buena técnica. Entonces, adaptar todo, tienes que estar como con 800 Es lo que te iba a decir, tienes que tener las antenas, pero en todo. paradas, porque no solamente es la parte de o sea, del arte, sino cómo voy a ayudarte para que tú interpretes tus propios símbolos con el lenguaje metafórico que tú me estás usando y cómo eso tú vas a descubrir, te voy a ayudar, te voy a guiar para que tú descubras qué es lo que te está pasando a ti. Claro. Que yo creo que te está pasando. ¿Qué te está pasando a ti? Tú solito. Entonces, eso es la potencia de este lenguaje que es el arte. Y entonces, bueno, ya vimos que hay muchas técnicas, ¿no? Dijimos que no nada más es pintura, dijimos que hay fotografía, collage, arena, o sea, tantas técnicas como imaginación del terapeuta, ¿no? Así es. Y bueno, hiciste un ejemplo al principio de la sesión, Astrid, donde nos pediste que nos contactáramos con una emoción. Exacto. Y el que lo dejáramos abierto se convertiría en una clase de arte, Ujú. pero estamos viendo la terapia de arte. Entonces, estaría importante que pudiéramos cerrar eso que nos pediste que pintáramos, que yo también hice aquí mi tarea, en relación a las cosas. ¿Quieres trabajar en general con todos? ¿Te gustaría trabajar con el mío para que demos un ejemplo? ¿Cómo lo quieres manejar? Obviamente, aquí entraría que pudiéramos saber si alguien quiere compartirlo o Yo te quiere. comparto el mío. A ver, Ah, no, que de hecho aquí hay un chat que no hemos visto. ni ahorita lo vemos. A ver, déjenme enseñarles. Yo nada más tenía este pedacito de hoja, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, para mí, esta fue la manera en la que pinté. Uno de mis emociones que quise pintar de la pandemia es Ok, la ansiedad. Para mí, ok. eso era como la ansiedad, como algo cíclico, algo repetitivo, algo sin forma, algo que se da y hasta que no lo detengo, Ujú. no sé, no lo puedo controlar. Y cuando generalmente me daba la ansiedad, normalmente en un principio en la pandemia era en la noche. O sea, mucha ansiedad de ya irme a dormir y qué iba a pasar al día siguiente, ¿no? O sea, volver a esa rutina diaria. A mí me empezó a generar mucha ansiedad eso. Ujú. Eh, Después mucha ansiedad de pensar si pudiera tener yo el diagnóstico positivo, qué podría haber hecho. Después mucha ansiedad en relación a cuándo íbamos a poder salir y de pronto mucha ansiedad de ya no querer salir. Yo ya me quería quedar en mi casa, o sea, para mí ya era ahora sí como le llamamos, el síndrome de la cabaña, ¿no? Donde yo ya me estoy muy protegida, muy cuidada en mi espacio y yo ya no me quiero ir de aquí, porque lo de afuera me contagia, me hace daño, el contacto con los demás. Entonces, a mí sí me pasó, yo sí pasé por ese proceso, ya estaba muy cómoda trabajando desde la distancia. Y entonces sí generalmente, o sea, sí tuve eso y a lo mejor estas vibraciones que pongo ahí abajo del caracolito, de pronto sí tenía taquicardia y de pronto sí tenía como palpitaciones, sudoración, o sea, sí lo empecé a manifestar físicamente, ¿no? Ujú.
que mejoraba los días que hacía ejercicio y mejoraba los días que era yo mucho más disciplinada en mis horarios y en mis ritmos, y que mira que soy un poco obsesiva con los horarios, pero sí esa parte me ayudaba, ¿no? Un poco a canalizar. Pero mira, vamos al símbolo. Uh-huh. ¿Ok? ¿Qué es para ti el negro? La verdad es que era el único color que tenía aquí enfrente, pero sí, el negro representa como un color no de vida, ¿no? O sea, un color sobrio, un color eh, pues sí, serio, Ujú. principalmente. ¿Y cómo se relaciona esta parte de no vida a la parte de ansiedad que me estás platicando? Pues mira, sí, sí con estos temas como en relación a la familia, a mis papás, a no poderlos ver, me entró una sobreprotección tremenda hacia mis papás o hacia mis seres queridos o hacia mi suegra, o sea, como queriendo proteger, ¿no? Que estuvieran bien, que no porque estaban en casa sin poder salir, no estábamos presentes. Entonces intentaba hacer como mucha presencia en ellos de diferentes maneras. Me las pasé mandándoles cosas todo el tiempo para que se sintieran acompañados y que recibieran sorpresas y que no sé, pues como en protección, ¿no? También. Ok. Mira, a ver, enséñame tantito tu símbolo otra vez. Mira, lo voy a, digo, nos podríamos pasar ahorita una sesión completa, ¿no? Y no Pero quiero, la pagué, y no la pagué. o sea, podríamos seguirlo, ¿no? Pero lo que quiero que veas es, en este hay, se empieza, por ejemplo, yo como terapeuta empiezo a ver, ¿qué son esas rayas? ¿Cuándo aparecen? ¿Cómo son? Hay unas que se cruzan y otras que no. Entonces empiezas a descifrar este lenguaje interno. Ahora, dijiste que es un caracol y también dijiste que es algo cíclico que no tiene fin, ¿no? Uh-huh. Entonces, empezar a hablar con ese lenguaje, con tu símbolo. ¿En Ok, dónde empieza? Porque este símbolo, si lo ves, sí tiene un fin. sí, Entonces, es llevar a la persona a entender esa parte. O sea, tú me estás diciendo que esto es algo sin fin, que realmente eso es lo que sientes, pero claro. realmente lo que está pasando es otro lenguaje, lo que está viendo del símbolo. El Ok, símbolo, por ejemplo, también eh, hay blanco en el fondo. ¿Qué sería ese fondo? ¿Qué sería ese fondo que está? ¿Qué quiere decir que también se ve ese fondo en el símbolo? ¿Sí? ¿Qué sería para ti ese blanco? ¿Y qué sería que ese blanco se transparenta también? ¿En qué lugares sería ver bien este símbolo? Y ver en qué lugares es donde sale. ¿Sí? Entonces se empieza a hacer un diálogo, pero para poder entender este símbolo, haz de cuenta que vas a desmenuzar todo lo que se puede ver de este símbolo ok. para poder sacar tus propias conclusiones de qué es exactamente esa ansiedad. Y entonces, ya una vez que se platica y se desmenuza todo esto, ¿sí? Porque seguramente tú te vas a estar sacando, y ahorita te veo que te estás sacando como ideitas que te van saliendo a la cabeza, ¿no? Y es increíble porque dices, es que esto no lo había visto, ¿sí? Claro. No lo vi, o sea, entonces, ¿qué pasa? Después de hacer todo un diálogo de preguntas, respuestas, de realmente que te conozcas, entonces ya que lo conociste, ya que viste cuándo aparece, cuándo desaparecía, qué pasaba afuera para que eso desapareciera, o qué pasaba dentro de ti para que desapareciera este símbolo, o cómo se hacía chiquito, o cómo se hacía grande. Entonces, después de estar desmenuzando, que aquí sería como mucho tiempo, entonces tal vez te voy a pedir que le pintes a este símbolo o hagas los cambios necesarios para que cuando venga, tú detectes que está que empiezas a sentir algo así, sea manejable para ti. ¿Qué necesitas ponerle? Pues ya le puse color. Ok, ok. ¿Qué va a ser qué Como una color? luz, ¿no? Como un fuego, como una acción mía, ¿no? O sea, ¿Qué algo que sería lleva eso? calor, energía, luz.
Ok, entonces ya una vez que empezamos, vamos a empezar a platicar porque no se queda así nada más, ¿no? O sea, son muchas cosas del Claro. por qué lo cambiaste, en dónde lo cambiaste, este color, qué está tocando, qué áreas está tocando de lo que hiciste, por qué crees que está tocando estas áreas. Sí, entonces todavía seguiríamos con esto. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿y cómo te vas a dar cuenta? Primero, ¿cómo lo vas a llevar a tu vida? ¿Y cómo vas a dar cuenta que lo estás aplicando en tu vida? ¿Dónde lo cambiaste? Ok. Este color, ¿qué está? Y ¿Sí? entonces, de alguna manera, entender como esta parte que dices, ¿no? Como tener este diario con imágenes, hacer mandalas y este tipo de cosas. O sea, todos estos elementos te ayudan y te lo juro que haberle pintado el fueguito encima, no sabes cómo sentía así como rico aquí, así como un apapachito, de decir, wow, o sea, la verdad es que sí es como ese espacio donde le damos un twist a una emoción ahí. Ojalá que todos los que hayan podido pintar su emoción. Y aquí, por ejemplo, alguien pregunta si podemos compartir otra conferencia con material simple y algunas técnicas para primera infancia. Sí, y la próxima semana vamos a tener una plática. No sé si la próxima semana o en 15 días, se los vamos a confirmar por las redes sociales, que justo ahorita se las vamos a poner, porque pueden seguir a Astrid desde el Escalón Creativo, que está así tanto en Facebook como en Instagram, aunque Astrid es más de Instagram. Y por ahí la pueden contactar también por el DM de Instagram o por el correo electrónico que ahorita les voy a decir. Y también a mí por todas las redes sociales estoy como Raquel Kaplan. Damos mucho de este tipo de pláticas todo el tiempo, así es que las pueden compartir cuando las vean y las escuchen. Y justo esta parte, vamos a tener una plática también en relación a qué hago con estas emociones, pero de qué manera puedo canalizar también estas frustraciones que están viviendo nuestros hijos en relación a los videojuegos, que ya no sabemos ni qué hacer con estos videojuegos, el uso y abuso de los videojuegos y cómo poder canalizar a través del arte estas mismas emociones y estas mismas sensaciones que se generan así con toda vibración total frente a un videojuego y cómo lo podemos hacer con nuestros hijos en relación al arte. Y también vamos a tener el gusto que Astrid nos va a acompañar. Entonces, porfa, esperen las noticias si va a ser la siguiente semana o dentro de 15 días para poder hablar de esto, porque sí es importante darles también estrategias que puedan tener para esto. Ahora, ojo, no vamos a convertir a terapeutas, a psicoterapeutas en una plática de 1 hora, pero sí es importante saber que tengan algunas estrategias donde puedan ustedes canalizar algunas emociones. Sin embargo, ojo, dijimos que para poder dar una terapia de arte se requiere de un terapeuta y por supuesto un terapeuta tiene que ser un terapeuta es certificado. Como ven, Astrid no nada más ve el dibujito y dice, ahí se ve como agresión. No, hay mucha más allá de una interpretación de lo que dice el paciente, de la manera en la que se contacta con las emociones, con el dibujo, con los materiales. O sea, tiene que haber un conocimiento previo bastante grande. Pero sí en relación a estrategias de cómo poder trabajar con el arte para poder canalizar estas emociones, que eso es bien diferente, eh, donde lo que queremos es que nuestros niños también puedan tener otras alternativas, de sentir esa misma pasión, esa misma energía, esa misma vivencia que tienen con el videojuego, las relaciones interpersonales con otros y todas estas cosas, pero a través del arte, o sea, canalizarlo de una manera positiva, porque el enojo, la frustración, la ansiedad y todas esas cosas que esta pandemia y estos momentos o cualquier momento te hace sentir, no necesariamente la vamos así como a calmar tantito haciendo ejercicio o teniendo rutinas. O sea, tenemos mucho contenido por ahí, muchas emociones que no estamos pudiendo sacar y andamos así como ellas express. Y sobre todo los adolescentes y los niños que tienen estos temas donde les cuesta mucho trabajo
poder salir de ellos. Y los adultos. Y los adultos, sí, pero más cuando no tenemos esos espacios, ¿no? No tenemos esos espacios para dónde sacarlos. Y entonces, a través del arte, vamos a ver que es un gran lugar. Y bueno, aquí hay Decirte una cosita más. muchas Y que felicitaciones en Facebook, muchos agradecimientos, saludos, por ahí fans números unos y varias cosas que, bueno, la verdad es que un placer que nos estén escuchando. ¿Y qué más ibas a comentar, Astrid? no, de que lo que dijiste solo se me quedó de que, aunque es difícil, que creemos que el contenerlos y el no sacarlos nos va a traer una paz, pero Ah, nos vamos a dar cuenta a la larga que el no sacarlos, o no siquiera a la larga, ahorita, no sacarlos, el no trabajarlos, lo único que nos está haciendo es hacer todavía mucho más difícil todo este proceso y todo lo que estamos viviendo en el presente. claro. Y Obviamente nos ayudará al futuro, a poder vivir mejor en el futuro. Claro, y esa parte es bien importante, ¿no? Porque cuando trabajamos nosotros todos esos temas, nos damos cuenta que la gente puede no solamente buscar, y como dijimos, no importa qué tan bello te quede lo que estás haciendo, no importa si tiene un valor estético, lo que importa es qué puedes expresar a través de esto, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, todo esto ya lo hemos hablado, hablar de autorretratos y de muchas cosas, pintar nuestros sueños, que estos realmente son algunas estrategias. Me encantaría que termináramos con estas frases, Astrid, si te las quieres aventar. Ok. La arteterapia, no voy a leerlo así, transforma la manera de cómo nos vemos a nosotros mismos, creando un cambio positivo en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Sí? Esto no es solamente en la terapia de arte, va a agarrar lo que pasó en el pasado, si es que hay algún evento, o en el presente, trabajarlo en el presente para que en el futuro podamos vivir mejor también. Sí, Y pues esta parte donde hacer un viaje hacia uno mismo, ¿no? Y eso es el vehículo, lo decide el terapeuta, como dices, de qué manera le puedo facilitar a mi paciente llegar a ese viaje interno y el material es el vehículo por el cual vamos a poder llegar, pero la idea es sí poder llegar hacia uno mismo y poder conectarnos con esas emociones. Y pues síganos a Astrid, psicoterapeuta. Astrid Nestel, la pueden encontrar en Facebook como El Escalón Creativo, en Instagram pegadito @el Escalón Creativo, o a su correo electrónico astridnestel@gmail.com. Y también me comenta Astrid que contesta cualquier mensaje que le puedan mandar en el DM de Instagram. Y a mí, como soy terapeuta, maestra Raquel Kaplan, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram o en mi canal de YouTube como Raquel Kaplan, o en mi página web de www.raquelkaplan.com. Y pues gracias por este espacio, gracias a todos. Y pues bueno, te cuento que nada más en Facebook hay agradecimientos y felicitaciones, Astrid. Y yo también comparto el agradecimiento por tu tiempo, por habernos aclarado muchas de estas dudas en relación a la terapia de arte, que me parece un elemento importantísimo y sobre todo cuando te cuesta mucho trabajo poderte conectar con ese ser interno que puede a veces ser muy latoso. No, pues gracias a ti, de veras es un placer y gracias a todos los que nos vieron. Y bueno, aquí no se acaba y pues seguiremos ayudando y siguiendo dando lo que sea necesario para que la gente esté mejor y pueda vivir más plena en este mundo. Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.